Y tengo que terminar primero el método contable, porque a partir del contable puedo calcular el comercial. Entonces, en este caso, eh, este activo va a funcionar solo por 3 años y voy a tener que comprarlo en el año 3 para que dure 2 años más. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la depreciación. Voy a calcular acá, depreciación lineal. Y la depreciación lineal va a ser igual al valor del activo menos el valor residual y lo dividimos en la vida útil. Y lo mismo acá abajo, así. Entonces queda la depreciación lineal para ambos activos. Y ahora vamos a terminar el valor libro. El valor libro, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual al valor del activo menos la depreciación lineal por los años que se deprecia. Entonces, en este caso, lo vamos a ocupar, el primer activo lo ocupamos por 3 años, compramos uno en el año 3 y lo ocupamos solamente por 2 años. Entonces, serían 2 depreciaciones lineales y nos quedaría que el valor residual que tiene el activo 1 en el año 5 del proyecto sería de 400 pesos. Y respecto al activo 2, sería el valor del activo menos la depreciación lineal por los años que son usados este activo. Y este activo se compró en el año 0, se utilizó por 4 años, en el año 4 se vende y se compra uno nuevo igual, por lo tanto se termina ocupando solamente un año el activo. Entonces lo vamos a multiplicar por 1 y nos quedarían en 600. Entonces, ¿cuánto vale, cuál es el valor de desecho mediante el método contable? Valor de desecho, método contable, va a ser igual acá a la suma de los valores libres de los activos que existen en la empresa, que serían 1.000 pesos. Ahora, respecto al método comercial, tengo el valor libre y tengo el valor comercial. Entonces voy acá a determinar la utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos va a ser igual al valor comercial menos el valor libre. Voy a copiar para abajo y después calculo el impuesto. El impuesto es igual a la utilidad antes de impuesto por 0,2 o 20%. Lo mismo abajo. Calculo la utilidad después de impuesto, que sería antes de impuesto menos el impuesto. Ahí abajo. Y después le agrego el valor libre. Entonces tendría acá el valor de Profe, desecho. ¿cómo ¿Sí? calculó el valor libre ahí? Valor libre lo calculé así, súper directo. Tomé el valor del activo y le quité la depreciación lineal por los años que fue utilizado este activo. Ah, ya, ya. Y aquí sería, entonces, el valor de desecho, voy a poner valor de desecho del activo, sería igual a la utilidad después de impuesto más el valor libre. Ahí. Entonces, valor de desecho con método comercial va a ser igual a la suma de acá, 240. Entonces, vale un poco más
vale un poco más el proyecto, considerando el método comercial. Y ahí sería el ejercicio, que igual era corto. Y ahora sigamos con lo otro. ¿Puede voltear un poquito a la derecha, profe? La tabla completa. Así, mejor. Ahí. ¿Qué impuesto ocupó? Disculpe, profe. 20%, lo voy a colocar acá. Ah, ya. ¿Tienen dudas respecto a esto o avanzamos con lo otro? O sea, igual lo vimos rápido, pero ¿Sí? ¿Fue muy rápido? ¿Se lo explico de nuevo? ahí sería bueno, sí, profe. ¿Cómo? ¿Raúl? ¿Sí Sí, o no? sería bueno, sí. Entonces teníamos el enunciado del ejercicio decía que había que determinar el valor de desecho de un proyecto con horizonte de vida de 5 años mediante método contable y comercial, considerar depreciación lineal e impuesto del 20%. Se nos están dando estos datos donde son dos activos, cada uno tiene una vida útil distinta y también tienen distinto valor. Y además se nos indica el valor comercial. Entonces, lo que hicimos acá primero fue determinar la depreciación lineal. Y la depreciación lineal fue el valor del activo menos el valor residual y lo divido por la vida útil, que es de 3 años. Es el caso del activo 1 y nos dio 300 pesos. De hecho, serían 1000 menos 100, son 900 dividido en 3, claro, 300 pesos. Y en el caso del activo 2, sería el valor del activo 800 dividido en 4, que nos da 200. Ya, después que obtenemos, después de obtener la depreciación lineal, lo que hicimos fue calcular el valor libro. El valor libro esta vez lo hice de manera directa, porque igual hemos hecho harto ejercicio de valor libro. Entonces, por eso lo hice de manera directa. Y acá, ¿cómo lo calculé? Tomé el valor del activo, que era 1000 pesos, y le quité la depreciación por todos los años que se depreció, que se usó este equipo. Entonces, este equipo lo compramos en el año 0, se utilizó, se compró en el año 0, acá, 1, 2, 3, 4, 5. Lo ocupamos en el año 0, el activo 1,
lo ocupamos 3 años, 1, 2, 3. Lo vendimos y tenemos que de nuevo comprar otro equipo igual. En el año 3. Y solamente lo vamos a ocupar por 2 años. Por 1 y por otro año. Entonces lo ocupamos finalmente por 2 años. Por 2 años lo ocupamos. Entonces lo que hice acá fue determinar el valor libro como valor del activo menos el valor de la depreciación lineal por los 2 años que lo utilicé. Entonces, eso me da que el valor libro del activo es de 400 pesos. Y lo mismo hice para el activo 2, donde el activo 2 tiene una vida útil de 4 años. Entonces yo lo voy a comprar el año 0, lo voy a ocupar durante el año 1, 2, 3, 4, lo voy a vender y voy a comprar uno igual en el año 4, por lo tanto solamente lo voy a utilizar por un año, por el año 5. Entonces el valor libro acá va a ser igual a el valor del activo menos la depreciación lineal, que serían 200, y por 1, que es por ese año que se utilizó. Entonces nos queda que el valor libro es de 600. Y ya con el valor libro de los activos que existen en la empresa, puedo determinar el valor de desecho a través del método contable, que sería 1000 pesos, la suma de los dos. Ahí. Con el valor de desecho del método comercial, yo necesito el valor comercial de estos activos que voy a vender. Entonces, para eso tengo valor comercial y valor libro. Y lo que voy a determinar es la utilidad antes de impuestos. Y la utilidad antes de impuestos corresponde al valor de compra, perdón, el valor comercial al cual yo deseo vender el equipo, menos el valor libro. Y esto me da 200 pesos, que es antes de impuestos. Después le voy a quitar el impuesto, y el impuesto es igual al 20%, y se lo multiplico a la utilidad antes de impuestos. Entonces, si la utilidad era de 200, por 20% me da 40 pesos. Después calculo la utilidad después de impuestos, que serían 200 menos 40, y me da 160. Y finalmente tengo el valor de desecho, y el valor de desecho mediante el método comercial es la suma de la utilidad después de impuestos, o sea, lo que yo estoy ganando, más el valor libro, que es el valor que le corresponde al activo. Yo no estoy ganando cuando lo vendo a valor libro, sino que estoy recuperando mi plata. Estoy cambiando una máquina por dinero. Sí. Estoy recibiendo el dinero de lo que vale este activo, más un ingreso extra, que es la utilidad después de impuestos. Finalmente obtengo el valor de desecho a través del método comercial, que es la suma del valor de desecho de ambos activos. Entonces, en este caso, el método comercial es mayor al método contable. Yo creo que ahí se resumió el ejercicio. Y ahora voy a mostrarle lo otro, lo que viene. Profe, disculpe, ¿Cómo? ¿cuál era mejor? Ah, es que el método comercial te genera un ingreso. Se está generando 240 pesos de ingreso. Entonces, en ese sentido es mejor, pues estás ganando algo extra. Ya, voy a continuar. Profe, para el control, todo lo que estamos viendo aquí entra para el control, ¿cierto? La parte de ejercicio, solamente ejercicio.
pero me refiero a que todos los ejercicios que hemos visto entran, bueno, o sea, no, obviamente no, quizá en un ejercicio va a entrar ¿Solo todo lo que vimos hoy de día. flujo de caja o esto también? Todo nomás, todo. Si igual uno se relaciona con el otro. Así que sí, sería entretenido un ejercicio así. Un método contable que es súper sencillo, sería un regalo para ustedes. Y también lo que vimos antes, al principio. Eso sí o sí entra. Los primeros ejercicios que hicimos, que es el ahorro de impuestos que me genera los gastos desembolsables. Ya vamos a seguir con esto que está acá. Ya que esta es respecto a las inversiones, sobre todo la inversión en capital de trabajo. Ahora, en el proyecto existen 3 tipos de inversiones. Las inversiones en activos fijos, que corresponden a terreno, obra física, maquinaria, ya, instalaciones. Los activos intangibles, que son activos como licencias, patentes, derechos, ¿ya? Y el capital de trabajo. Capital de trabajo que es platita que tenemos que colocar para iniciar la puesta en marcha del proyecto. Entonces, respecto al activo fijo, estas son inversiones utilizadas, activos utilizados en el proceso de transformación de los insumos. Ya, necesitamos estos activos para poder mezclar los insumos y poder obtener un producto o ofrecer un servicio. Se deprecian los activos, pero el terreno no se deprecia, generalmente aumenta su valor, pero ante efectos de impuestos internos o temas contables se mantiene el valor. Entonces, ¿qué es lo que conforma las inversiones? Los terrenos, obras físicas, oficinas, estacionamiento, todo esto suma el valor de la empresa. El equipamiento y también, bueno, infraestructuras de apoyo, como redes eléctricas y agua, desagüe. Todo eso suma porque finalmente son cosas que tienen que comprar, lo pueden externalizar, o sea, puede llegar una empresa y hacerlo completamente, o ustedes tienen que comprar las cosas y armarlas. Y respecto a los activos intangibles, y son activos que son necesarios para la empresa, pero no lo podemos tocar, ¿ya? Y esto corresponden a derechos adquiridos o capacitaciones cuando ingresa la gente a la empresa, que se le da una inducción, una capacitación, o los mismos estudios, si a alguien se le está pagando los estudios, también es un activo intangible. ¿Ya? O sea, ¿a alguien le están pagando los estudios? ¿Alguien que esté trabajando aquí? A mí me ayudan con un porcentaje. Ah, qué bueno, sí. Sí. El año pasado habían estudiantes que la empresa les pagaba por estudiar, así que súper bien. Ya, y estos se amortizan. Es lo mismo que el caso de la depreciación, solamente cambia el nombre. Y bueno, aquí se ve como el detalle, respecto a patente, licencia, pago por derecho de una marca, por uso de un proceso productivo, los permisos municipales, todo eso son activos intangibles. Si quieren ocupar una licencia, van a tener que comprarlo. Les va a durar un tiempo, pero lo van a tener que comprar. Aparte que es feo si tienen una empresa que anden pirateando un software. De hecho, la universidad no dejan utilizar software pirata. Tiene que ser todo propio de la universidad. Ya, y todos los desembolsos previos a la puesta en marcha. Publicidad, lo que es marketing, igual. La publicidad que se le haga a la empresa también son activos intangibles. Ahora, respecto al momento de inversión en el flujo de caja, en el año 0 nosotros hacemos todas las inversiones previas y después en la duración o la operación del proyecto uno realiza inversiones de reemplazo y o inversiones por ampliación, que también se tienen que incorporar. O sea, si ustedes estiman cuando están haciendo el flujo de caja que van a hacer una ampliación, lo incorporan. Y sobre todo si quieren aumentar las ventas. Si quieren aumentar las ventas, van a tener que hacer una ampliación, lo más probable. Y ahora, respecto al capital de trabajo, dice que es conjunto de recursos necesarios
en la forma de activo corriente, es decir, plata, necesito billetes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. ¿Qué es un ciclo productivo? Es el tiempo entre que se inicia el proyecto o se inicia el proceso productivo asociado a un producto hasta que se termina de hacer ese producto y se vende. Entonces, después de ese ciclo productivo, uno, cuando logra vender ese producto, recupera la inversión, recupera la plata. Dice ciclo productivo, proceso que se inicia con el primer desembolso para cancelar los insumos y termina cuando se venden los insumos transformados en producto. Entonces, la idea es que con la venta de este producto se paguen los costos los costos asociados al pago de estos insumos y de los factores productivos en general. Por lo general se requiere al inicio, porque estamos partiendo sin tener ninguna venta, y puede ser necesario durante el proyecto si es que hay aumentos en el nivel de operación. ¿Por qué? Porque si hay aumentos en el nivel de operación, aumentan los costos. Y generalmente los ingresos que se recibieron en el año anterior no alcanzan para aumentar, o sea, para pagar ese aumento de costos. Entonces ahí es cuando uno le tiene que inyectar plata al proyecto. Hay que inyectarle plata. O cuando si les va mal, también hay que inyectarle dinero. Entonces todas esas inyecciones que se le hacen son capital de trabajo. Ahora, respecto a la forma de cálculo para obtener el capital de trabajo, hay varios métodos, aquí les presento dos. Uno que es el método del periodo de desfase, que aquí lo que se hace es determinar cuánto tiempo voy a tener que financiar el ciclo productivo hasta que se venda el producto y recupere la inversión. Por ejemplo, en el caso de un hotel, llega un turista y el turista llega en en el día 0, se queda 10 días en el hotel y no paga ni uno. Entonces va a comer, va a dormir, va a ocupar agua, va a haber que hacer el aseo, todo eso. Todos esos costos nosotros los vamos a valorizar y los vamos a asumir nosotros como capital de trabajo. Y vamos a asumirlo por 10 días. Y después en el año 10, en el día 10, cuando este turista pague, nosotros vamos a recuperar ese capital de trabajo. Esa es una forma, donde el capital de trabajo lo que se hace es calcularlo basándose solo en costos. Como que no piensa o no considera de que esta persona puede pagar entre medio un adelanto o algo así, sino que es como súper cuadrado. Al final del ciclo del proceso, esta persona paga y ahí es cuando uno recupera la plata. Entonces, supongamos que estamos en un proceso de fabricación de queso, yo voy a necesitar leche y voy a producir queso. Y ese proceso se va a demorar 60 días. Y después me voy a demorar 30 días en comercializar el queso. Y después, una vez que yo venda el queso, los clientes, los consumidores, van a pagar con crédito y lo van a pagar a 30 días. Entonces, finalmente voy a tener un periodo de desfase de 120 días que yo voy a estar aguantando. Entonces voy a calcular cuántos son los costos durante esos 120 días y ese va a ser mi capital de trabajo. Lo calculo sobre los costos. Ya. Pero, ¿cuál es el problema de este método? Que no considera los ingresos que podrían recibirse durante el periodo de recuperación. Pueden existir personas que paguen a 30 días, como pueden existir personas que paguen con efectivo. Entonces, es un método muy exagerado, solamente basado en costos. Ahora, existe otro método, que es el método del déficit acumulativo máximo, que aquí se consideran los ingresos. Entonces, aquí se calculan los ingresos y egresos en cada periodo y se va determinando el saldo acumulado. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo y con esto ya terminaríamos. ¿Qué hora es? 10 para las 11. Ya, 10 para las 11.
Hoy la otra semana tienen vacaciones más encima. Ahí pueden descansar. Que a la vuelta de vacaciones tenemos 2 certámenes. Pero sí, eso siempre sucede. Y matemáticas. ¿Pero les ha ido bien o no? Cri, cri. No, sí le... Hoy el año pasado sí que lloraban, así que ustedes no se han quejado nada. Era puro llanto en el ramo de matemáticas. Ah, y tienen prueba de programación, ¿o no? No, profe, la tuvimos la semana pasada. Ah, Pero entonces tenemos que llegar cada mañana al día con control. O sea, un control de problema. Entregaron el informe de química, la prueba de matemática, control que tenemos con ustedes. Y no me acuerdo qué más. y así todos pasamos por lo mismo, yo igual sufrí. Todavía sufro. Entonces, pensemos en este método, donde voy a tener un proyecto que va a durar un año, o vamos a ver qué sucede en un año del proyecto. Entonces, voy a terminar... Ah, está medio fallando el lápiz. Entonces, voy a tener acá los ingresos, después los egresos, después viene el saldo, y después saldos, y después el saldo acumulado. El saldo acumulado. Y lo voy a transformar en 12 meses. Entonces tengo mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces esos son los meses de un año. Y vamos a comenzar acá el mes 1, donde yo voy a estar fabricando, voy a estar generando el producto y por lo tanto no voy a tener ventas, todavía estoy fabricando. Y solamente voy a tener egreso. Entonces voy a tener un ingreso 0 y egreso 60. Por lo tanto, el saldo que voy a tener va a ser negativo de menos 60. Y el saldo acumulativo va a ser entonces de menos 60. Voy a avanzar al mes 2. Y en el mes 2 voy a tener, tampoco voy a tener ingreso. Voy a estar 0 ahí. Y voy a tener de nuevo egreso 60. Por lo tanto, el saldo que voy a tener es negativo, menos 60. Va a ser menos 120. Al tercer mes tampoco voy a tener ingreso, todavía voy a estar fabricando y voy a tener un egreso de 60, entonces el saldo va a ser de menos 60 y el saldo acumulado va a ser de menos 180. Y en el mes 4, recién ahí voy a tener algo de ingreso, que va a ser de 40, pero los egresos van a aumentar a 150. Entonces, ¿cuánto sería el saldo?
sería negativo, mis egresos son mayores que los ingresos, y sería de menos 110. Respecto al saldo acumulado, en este caso sería de menos 290. Después voy al mes 5, y en el mes 5 estoy ganando un poquito más, un ingreso de 50, y los costos se mantienen en 150. Entonces voy a tener un saldo negativo de menos 100. Menos 100. Serían los 150 menos los 50. Y ¿cuánto nos da esto? Serían menos 390. Menos 390 es saldo acumulado. Llego al mes 6, tengo un ingreso de 110 y se mantiene el egreso de 150, por lo tanto el saldo sería negativo de menos 40 y el saldo acumulado sería de 400 menos 430. Menos 430. Voy al séptimo mes y estoy ganando ya más. Aquí gano 200 y mis costos son bajos. Ya estoy saliendo acá de los costos del proceso. Y estaría ganando acá 140. Entonces, en este caso, sería un aporte del saldo. Y el saldo acumulado sería la diferencia, pasaría a ser a menos 290. Respecto al mes 8, lo mismo, voy a tener un ingreso de 200, un egreso de 60, una diferencia de 140 positivo, entonces esto me quedaría en menos 150. El mes 9 lo mismo, 200, un egreso de 60, una diferencia de 140, y aquí pasaría menos 10. Y el mes 10, voy a generar un ingreso de 200, voy a tener un egreso de 150 y un saldo de 50, y en este caso el saldo acumulado pasa a ser positivo, pasa a ser aquí de 40. Y el mes 11 pasa a ser de 200 ingresos, 150, gano 50, y aquí sería de 90 positivo. Y el último mes sería de 200 menos 150, la diferencia es 50, y el último me da 140. Entonces, aquí yo veo el comportamiento de los flujos, comportamiento de los ingresos y egresos que se genera en un año de un proyecto. Ya. Mientras yo aquí estoy fabrico, entonces no tengo ingresos, solamente tengo puros egresos. Y después voy a comenzar a vender, pero no voy a vender todo, o lo que puede ser es que me vendan, que me paguen acá algunos en efectivo, y después estas ventas se perciban por el tema de los créditos las facilidades de pago con crédito. ¿Ya? Entonces voy a tener ingresos y egresos, dependiendo del mes. Ahora, para determinar el capital de trabajo, ¿cuánto es lo que yo debería poder meter en capital de trabajo para evitar estos picos de costo? Bueno, eso lo va a determinar justo cuando ocurra el mayor egreso. El mayor egreso en saldo acumulado ocurre en el mes 6. Entonces, voy a estar el mes 1 con menos 60, el mes 2 con menos 120, el mes 3 con menos 180, el mes 4 menos 290, el mes 5 menos 390, y el mes 6, que va a ser el más crítico, va a tener un saldo acumulado negativo de 430. Después del mes 6, yo comienzo a ganar dinero. Entonces, en este caso, el capital de trabajo sería igual a menos 430. En realidad no es menos, es 430, positivo. Entonces, si yo inyecto 430 pesos en el mes 0, ¿qué pasa si yo lo meto acá? 430, entonces el capital de trabajo o el saldo acumulado que me va a quedar, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Va a ser igual acá. 430 menos 60 serían 370. Después le voy a quitar este saldo negativo, 60, y aquí me caerían 310. Después otros 60, me caerían en 250. Después vendría el de 110, me quedarían 140. Y de los 140, después me quedan 30. Y finalmente, después pasaría a menos 10. Entonces, con estos 430, yo logro financiar los primeros 6 meses. Necesito meter 430 pesos para poder financiar los primeros 3 meses y no tener egresos acá, no reflejar costos, sino que voy a pasar esto, voy a inyectar acá y de a poco va a ir bajando, 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 bajando. Hasta que mi capital de trabajo sea 0, y cuando pase a ser 0, el proyecto va a empezar a ganar. Debería comenzar a ganar. Voy a recuperar mi capital de trabajo de 430 acá, y después todo esto va a ser el extra. Y este extra equivale a esos 140 pesos que estarían acá. Y esto es lo que me ¿Profe? haría el proyecto en el año, 140. Profe, ¿Sí? es que en los últimos valores que usted calculó ahí, a los 430 le fue restando los saldos, ¿cierto? De cada mes. Sí, eso hice. Al Ya, 430, sí, no sé si lo calculé bien, que lo calcula el sí, ojo, ¿no? parece que los últimos dos están malos. Es 40 y 0. O sea, Ah, tiene que terminar en 0. cuadramos, ahí cuadro ya. Entonces aquí es que lo hice a la rápida. Ya, entonces aquí sería, claro, 40 porque se le quitarían los 100, claro, este 100 de aquí, y después los 40 y ahí me quedaría 0. Entonces, cuando esté 0, sería ese punto. Se voy a inyectar los 430 acá, en el mes 0 de capital de trabajo, y me va a ir quitando capital de trabajo a medida que va pasando los meses de operación en un año, y voy a llegar al punto 0, donde no me quede nada de capital de trabajo. Entonces desde ese punto uno debería ya estar ganando dinero y recuperando el capital de trabajo, y sobre este 430 significaría que pasarían a mi bolsillo. ¿Ya? Y la idea es que este capital de trabajo, la idea es que este capital sirva para el otro proceso, sirva para los procesos siguientes, para el año siguiente. Y al final, en el último año de su proyecto, ustedes recuperan esta plata que ustedes metieron. Esta plata que está aquí, capital de trabajo, siempre se recupera en el último año. Ya, con eso terminamos. Terminamos la clase. Esto era lo último que teníamos que ver, que era capital de trabajo. Profe, ¿Sí? lo que está tachado de color rojo, ¿qué lo que era? Ese es el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque tengo acá métodos 430, empieza a bajar porque lo comienzo a utilizar para financiar los primeros 6 meses donde tengo puros egresos y me ha ido súper mal. Y después llego a un punto en que no me queda nada de capital de trabajo y empiezo a ganar. Empiezo a ganar, y la idea es que esto es el capital de trabajo que voy a recuperar de la operación al inicio del año, y este capital de trabajo lo voy a utilizar para el proceso que sigue, en el otro año. Entonces se va reutilizando el capital de trabajo. Entonces voy a tener una situación así. Donde voy a tener acá, voy a meter capital de trabajo en el mes 0, año 0, y después el proyecto, la idea es que yo recupere la inversión, gane un poquito más, y después este mismo capital de trabajo se utiliza acá.
en el ciclo que viene, de nuevo. Este mismo capital de trabajo, lo meto acá. Ya, ya. Y si yo necesito, supongamos, voy a tomar este capital de trabajo, voy a tener este capital de trabajo en el año 3, pero en el año 3 yo voy a aumentar el nivel de producción. Entonces este capital de trabajo no va a ser suficiente para aumentar ese nivel de producción. Entonces lo que voy a hacer es inyectarle más capital de trabajo. Lo voy a tener que meter acá más. Entonces hace unas inyecciones durante la vida del proyecto. Les voy a mostrar el último. Con esto cerramos, que era como estimaciones de valor residual. Entonces, el terreno igual al precio de compra, obra física aproximadamente 30%. ¿Sí? Y el capital de trabajo, siempre todo se recupera. Siempre se tiene que recuperar. O sea, siempre en el flujo de caja lo tienen que colocar como recuperando. Ya, con eso terminamos. Que les vaya bien. Nos vemos en 2 semanas más. Nos vemos, profe. Ya, Profe, nos bueno, vemos. Cuídese. No, igual. profe, gracias. Chao, Chao, chao. chao, chao.